Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Reciban todos ustedes un grato, extenso y cordial saludo en este día 9 de diciembre del año 2024. Bien, en este escenario, escuela virtual, Infoyaya Tech, vamos a estar hablando en este video cuyo título es el BED Project 5 número 037, parte 010 de Contab, alistamiento contable. En el anterior video yo les conté a ustedes que en este veríamos el proceso para poder guardar. Entonces ese proceso es el que vamos a explicar a continuación. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos aquí a mirar? Vamos a entrar aquí un momento a nuestra aplicación. Entonces en este momento nuestros contadores de contabilidad, por ejemplo el asiento de apertura, está en el 244 000. Cuando esto oficialmente ya se esté guardando, ese número tiene que cambiar por el 244 001. Si hubieran más asientos de apertura, pues será el número 2, el 3, el 4, el 5, etc. No solamente ese número puede cambiar, va a cambiar también un comprobante de egreso, un comprobante de ingreso, y siempre va a ir liderando con respecto al número. De eso se trata, ¿no? De que vaya liderando con respecto al número. Entonces, para poder hacer esa operación, es importante tener en cuenta crear una consulta de actualización que tenga que ver con el cambio del número del contador y el tipo de contador. Eso es importante. Entonces, son dos elementos que deben estar presentes en el módulo de públicas. Entonces, el nombre de la variable pública que guarda el número del contador y el que guarda el tipo del contador. Y tanto para el uno como para el otro deben existir funciones públicas. Uno para guardar el número del contador y otro para guardar el tipo de contador. El número del contador es el que se va a estar actualizando y el tipo de contadores va a ser en este caso el criterio por el cual se va a buscar para asimismo ir cambiar. Adicionalmente a eso, tenemos también que establecer dentro de guardar el parámetro para poder alimentar la novedad en usuarios. La novedad en usuarios. De hecho, ya se han hecho algunas pruebas, entonces como ya se han hecho pruebas, pues obviamente va a aparecer ese numerito ahí. Por acá yo ya había hecho la prueba en usuarios, y yo entro aquí consulto, pues ya la prueba por acá está, ¿sí? Por ejemplo, aquí dice contable, dice IG raya RDC. Y luego seguidamente está el número ASA 244001. Eso lo había hecho como una especie de prueba. Pero entonces, como yo lo hice como una especie de prueba, yo quiero que ese número que está acá quede un poco más legible, o sea, que no quede todo pegado, sino que quede con una rayita como para uno no perderse, ¿no? No perderse ahí. Entonces, ¿cómo nosotros logramos esa parte? Bueno, entonces vamos a cerrar acá y rápidamente yo les voy a mostrar a ustedes lo siguiente. Bueno, primera cosa, tenemos que estar en públicas, vamos a escribir aquí public. En públicas, nosotros tenemos que tener unas variables públicas importantes que son las que nos permiten definir el proceso de la parte de actualización del número del contador del documento contable. Eso es necesario hacerlo. Después de esa parte, entonces dispondremos hacer todo el desarrollo del botón guardar, el registro con todas sus pertinentes cosas que tiene que habilitarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ir al final de las variables públicas a nivel de la parte contable, acá las tenemos, entonces acá dice variables para manejo, variables en el formulario de transacciones contables, entonces debe estar el BP de doc cefle as stream, ¿correcto?
y el otro se llama el BP Nero Doc Seble Aslon. Uno y el otro son elementos que al final deben establecerse, acá vemos, se deben establecer las funciones públicas de esos dos elementos, porque esos dos elementos son los que se van a estar citando en la consulta de actualización para lo que es el número del documento contable, sea el que uno quisiera utilizar. Entonces, decimos public function LBP nerodoc seble abre paréntesis, cierra paréntesis, aslon, y la siguiente línea LBP nerodoc seble igual a BP nerodoc seble en function. Luego viene la otra, public function LBP tdoc seble, abre paréntesis, cierra paréntesis, as string, y luego LBP tdoc seble igual BP tdoc seble en function. Entonces, tanto el uno como el otro son los que citaremos en la consulta de actualización. Bueno, salimos de acá un momento y nos vamos para contact. Entonces, en contact, aquí vamos a crear una consulta de actualización. Aquí ya la tenemos, QRY rayal piso AC, rayal piso número, rayal piso contact, rayal piso de Seble. ¿Esto qué va a tener? Este va a tener en especial la tabla que está relacionada con el T contador contab. T contab contador. Entonces aquí dice I de número, NB contador. Entonces I de número se coloca en el data query como NB contador en el data query. Y de número a nivel de actualizar, entonces donde dice actualizará, ahí se va a escribir el nombre de la variable, tipo número, que tiene el dato de la variable pública, BP Nero Doc Seble. Entonces esa información se guarda en la función pública, LBP Nero Doc Seble. Abre paréntesis, cierra paréntesis. Y por otro lado está NB contador, que a través de criterio guarda el nombre del tipo del documento, sea asiento apertura, asiento cierre, nota débito, nota crédito, comprobante de ingreso, reembolso de caja menor. ¿Listo? Bueno, entonces el tipo de documento se guarda en LDP tdoc seble. ¿Listo? Él almacena en la variable, esta variable carga la función pública, esta función pública está citada en la consulta de actualización en el criterio. Una vez que ya tenemos eso montado, ¿no? Esas dos cositas montadas, ¿qué sigue? A continuación, definir las cosas importantes en el comando, en el control de guardar registro del formulario que se llama FRM contab TRC y G. Entonces acá lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Este botón que se llama guardar registro, le vamos a colocar el siguiente código. Hoja de propiedades, eventos, al hacer clic, procedimiento de eventos. Entonces, ¿qué es el código que nosotros le vamos a poner acá? Bueno, entonces empezamos así. Este se llama el comando 60 y se dispara con un clic. Entonces, empezamos con cargar un cuadro, ventana, que tenga dos respuestas, sí y no. Cuando es un sí, haga tal cosa. Cuando es un no, haga tal cosa. Cuando hace tal cosa, entonces, ¿qué va a decir este? Va a decir así. MSG voz, entre comillas. Bueno, entonces primero acá. IF, o sea, if MSG voz, abre paréntesis, abre comillas, grabará el registro transacción contable, paréntesis, cierra comillas, coma, BBYes no, coma, título BT, abre paréntesis, cierra paréntesis, igual, BBYes den. La siguiente línea, entonces es un cuadro de mensaje que dice lo siguiente, entre comillas, MSG voz, entre comillas, al grabar el registro, modificará, aquí, modificará el contador del documento contable, agregará registro novedad a usuario, punto aparte. Eso es todo lo que va a hacer ahí. ¿Sí? Luego, cierra comillas, coma, PV information, coma, título BT, abre paréntesis, cierra paréntesis. ¿Qué línea siguiente sigue?
Tomar los valores de los botones alternativos, o sea, los cuadros de texto alternativos que usamos para guardar el total de los débitos, el total de los créditos, la cantidad de registros. Y los vamos a almacenar directamente a los controles que existen o campos que existen en la tabla, que en este caso son me.db, raya al piso trs, raya al piso cble, igual me.alt, raya al piso db, raya al piso trs, raya al piso cble. Otra línea, me.cr, raya al piso trs, raya al piso cble, igual me.alt, raya al piso cr, raya al piso trs, raya al piso cble. Otra línea, me.qty, raya al piso trs, raya al piso cble, igual me.alt, raya al piso qty, raya al piso trs, raya al piso cble. Esto es con el propósito de que los valores que están guardados temporalmente en esos controles, que obviamente son temporales porque solamente están en el formulario, pero esos no existen en la tabla. Los que realmente existen en la tabla son los que estamos enunciando en el principio de la línea, me.db o me.cr o me.qty. Entonces se guardan los valores y ya eso queda alimentado. Luego seguimos con guardar. 2md.run command cmd run command accmd6, que significa grabar. Luego actualizamos el contador del documento contable. Recordemos que las variables de la consulta actualización de documentos contables es bp enero docceble y bp llave docceble. Pero aquí cambiamos un poquito una cosa importante. Aquí no es esto, sino es en este caso el bp t docceble. ¿Listo? Ok. Entonces, armamos la línea que dice 2md.cwarnis entre paréntesis falso. Seguidamente la otra línea que sigue es enunciar el nombre de la consulta de actualización, entre comillas, que se llama QRY, raya al piso AC, raya al piso número, raya al piso contar, raya al piso D, cierra comillas. Luego, 2md.cwarnis entre paréntesis true. Bueno. Después de eso, entonces venimos y montamos un sistema DAO. El sistema DAO es algo interno, donde lo que hace es abrir dos tablas, una tiene que ver con usuarios, otra tiene que ver con acceso a usuarios. En la de acceso a usuarios se va a escribir una novedad. La novedad que se va a escribir es lo que sucedió en todo ese formulario. Entonces, la llave del documento CBLE, que se llama BP llave doc CBLE, tiene tanto las 3 letras como el número del contador. Entonces, eso se va a guardar en la novedad. Pero aquí dijimos algo importante y es que aquí vamos a poner, después de RDC, le vamos a poner una rayita. Entonces quedaría así. IG raya RDC. ¿Qué es RDC? Registro documento contable. Registro documento contable. Rayita. Y luego viene enseguida en la comilla, luego un espacio, luego el ampersand, luego otro espacio y luego el nombre de la variable pública que guarda ese dato, que es pp llave docceble. Luego viene el nombre del módulo, que es contable, luego BP hora acceso, BP perfil, son datos del usuario que quedan registrados en acceso usuarios, para que uno conozca que hubo un registro que concierne al dato que se ingresó de esa transacción. ¿Listo? Bueno, una vez que ya tenemos eso, entonces terminamos esta parte y luego ya limpiamos los RS1, RS2, hacemos un vaciado de las variables RS1, RS2 y viene un else, que sería la opción contraria cuando yo toque el botón del no. El botón del no es para decir, oiga, yo no voy a guardar ningún registro de este documento contable. Entonces, lo que tiene que pasar ahí es que se deben activar dos consultas de eliminación que ya las teníamos hechas previamente cuando hicimos el botón de cancelar registro. Entonces aquí también nos van a servir para cancelar la operación si decidimos darle un no. Entonces simplemente se van a enunciar esos open query. QRY, raya al piso DB1, raya al piso DET, raya al piso CONTAP, raya al piso TRC. Y el otro,
QRY raya al piso DB2, raya al piso GRL, raya al piso contar, raya al piso TRC. Y luego cerramos el formulario con 12md.close acefor, mi.name. Termina el endif y termina la rutina. Eso es todo lo que tiene el botón de guardar registro. Al final, nosotros lo que tenemos que tener es un dato que se guardó tanto en la tabla general como en la tabla del detalle de las transacciones comerciales. Tenemos que tener un dato que quedó almacenado en el acceso de los usuarios, que nos registra que se hizo una transacción, cuyo documento es el número tal, ¿sí? Que es el comprobatorio de que hicimos la respectiva tarea de la transacción contable. Eso es para los aspectos de auditoría interna. Siempre tenemos que estar pensando en el proceso de la auditoría interna, porque si nosotros no hacemos eso, ¿cómo vamos nosotros en el futuro a apoyarnos al decir o afirmar que hicimos algo si no existe una evidencia? La evidencia tiene que existir porque la evidencia habla claramente de nuestro trabajo. Pero si nosotros no dejamos una evidencia de lo que hicimos en nuestro trabajo, se puede volver un arma de doble filo contra nosotros. Entonces, por esta razón, es importante que en el sistema de usuarios siempre quede registrada una novedad de la tarea que el usuario hizo. Tanto la fecha como la hora, como el nombre del usuario, el nombre del módulo que se movió, todo eso es importante. Entre más nosotros pensemos en esos elementos que regulan todos estos procesos, es para bien, es para estar sanos, que en el futuro no existan mecanismos que en alguna manera se vuelvan una espada que nos atraviese. ¿Ve? Es importante eso. Yo lo digo porque siempre toda la vida yo he trabajado y algo que he aprendido en esta vida es que uno cuando hace las cosas tiene que siempre dejar algo evidente de algo que uno hizo, debe quedar evidente. Si es un documento hecho a mano, pues físicamente el documento debe estar evidente y firmado y archivado. Pero si estamos hablando del sistema, pues entonces los registros son los que hablan de lo que hizo el usuario en ese momento. Pero si no existen esas normas, no existen esas reglas, pues se vuelven simplemente espadas de doble filo que atraviesan y le hacen daño al usuario. Que tanto es así que el usuario puede con el tiempo perder su trabajo y su credibilidad. Bien, entonces de esta manera, ahora lo que nos queda hacer es la prueba para que ustedes observen cómo esto quedó. Entonces vamos aquí a salir, vamos a grabar y luego vamos a salir. ¿Qué nos queda de esta parte que está acá? Bueno, yo creo que eso ya sería como rematarlo ya en otro video que sea culminar con efectos de ayudas, todo eso, para que vayamos bien en ese punto, ¿no? Entonces, ya está arreglado el problema de cancelar registro, ayudas del subformulario, guardar registro, los detalles del total débito, total créditos, la cantidad de registros, la observación del documento contable, si cuadró, si no cuadró. La parte, por ejemplo, cuando seleccionamos el documento contable, que él automáticamente cargue directamente la fecha de transacción y con un color diferente. Eso también ya quedó. Miremos acá esa partecita rápidamente por acá, aquí, en este punto. Cuando estamos trabajando lo que se llama la LST Radial Piso Ceble. Entonces aquí hay una línea después de número TRCble que dice que está bloqueado. Entonces colocamos un color gris, color verde al campo me.fec raya al piso TRC raya al piso ceble punto va el color igual bebe green y luego me.fec raya al piso TRC raya al piso ceble punto focus. Eso se hace para los diferentes elementos con. Bueno, entonces se hace para acento apertura, para acento cierre, para nota débito, para nota crédito, para comprobante de egreso, para comprobante ingreso, para reembolso caja menor, punto final. Y no es nada más. Entonces ya ahí, después de que eso está listo, se graba y cerramos. Ahora sí, ya viene la parte final que es entrar y mirar cómo queda todo esto. Entonces aquí vamos a salir, guardando, cerramos.
Aquí volvemos otra vez a expander el panel de navegación. Entonces, vamos a escribir aquí inicial. Listo, ya está. Vamos entonces a entrar y vamos a operar. Entonces, entramos con 1, 2, 3, 4, 5. Ahora viene una parte importante. Todos ustedes dirán, pero ¿qué es la parte importante que viene? Cuando nosotros estamos trabajando la contabilidad y vamos a las transacciones, el primer registro contable, el primero de su contabilidad que usted debe hacer, es el asiento de apertura en el cual vamos nosotros a distinguir el capital asignado, el capital suscrito. Entonces, para el capital suscrito, pues debe estar presente lo que va a dar el socio A, lo que va a dar el socio B, ¿sí? Contra el capital asignado. Entonces, en ese momento yo voy a elegir acá como primer documento contable asiento apertura. Entonces, en el momento que entra, dése cuenta que ya el botón de la fecha de transacción se prendió en verde. Entonces, ahí tengo que escribir 09/12, que es el mes 2024. ¿Listo? Y luego enter. En ese momento carga al beneficiario. Entonces, como tal, aquí el beneficiario en este caso es la empresa. Entonces, cuando yo toco empresa, pues ya inmediatamente cargo a llave project, descripción. Pues ahí le voy a poner yo en este caso asiento apertura de capital. Así sería en este caso la descripción de ese documento. Apenas le doy un enter, él ya entró en el subformulario y empieza ya a permitirme llenar datos. Entonces aquí lleno lo interesante. Cuando yo entro acá, ya aparece el número del documento, le doy otro enter. Entonces en este momento vamos a indicar la línea. Entonces cuando yo le digo aquí al flecha abajo, dése cuenta que la línea está trazada del 1 hasta el 7. Pero entendamos siempre que la línea que es 1 son activos, 2 pasivo, 3 capital, 4 ingreso, 5 gasto, 6 compras, 7 cuentas de orden o de otro tipo, ¿de acuerdo? Y dependiendo de eso, él asimismo filtra y nos alista las cuentas para que nosotros podamos trabajarlas. Entonces, en este caso yo voy a trabajar el número 3 porque estoy hablando de patrimonio, entonces número 3. En ese momento, cuando ya le doy 3, entonces le doy un enter. Y aquí, des en cuenta que cuando yo le digo al flecha abajo, al abrir, pues ya visualiza todo lo que es del 3. ¿Qué es todo lo del 3? Pues todo lo del patrimonio. Él no tiene por qué permitirme ver el 1 que es de activos, o el 2 que es pasivos, o el 4 que son ingresos, o el 5 que son gastos, o el 6 que son compras, o el 7 que son órdenes, o son cuentas de orden. No, dije 3, entonces solamente me filtra lo que corresponde al 3. ¿Qué es lo que corresponde al 3? Toda cuenta de patrimonio. ¿Por qué eso? Porque pues con eso es que voy a empezar a trabajar. Entonces, entre más yo me acerque a cometer menos errores, mucho mejor. Bueno, entonces aquí en este caso yo muevo la flechita, entonces yo voy a tomar la primera cuenta que se llama capital autorizado según minuta. Cuando uno dice capital autorizado según minuta, esta es una cuenta auxiliar. Es una cuenta de la clase número 5. ¿Listo? Número 5. Entonces yo le doy aquí un enter. En ese momento, pues si tengo que agregar un número de IDE o algo, podría ser el nombre de la minuta, ¿no es cierto? La minuta también tiene un número específico. Pero si no la tiene, pues lo dejamos en blanco. ¿Listo? Seguimos con un enter. Como tal, esta primera cuenta, como es del patrimonio, su naturaleza es de crédito. Entonces, su primer valor debe ser un crédito. Entonces, le damos un enter y el primer crédito, en este caso, sería la sumatoria de ese capital autorizado, que en este caso vamos a hablar de 30 millones de pesos. Entonces, 30 millones de pesos acá. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Le damos un enter. Entonces, la letra C y la letra T tienen una significancia. C significa continuar y la letra T significa terminar. Entonces yo le voy a dar la letra C, le doy un enter y voy para el siguiente registro de este documento contable que aún no termina, ¿sí? Y sigue siendo el número ASA 244001. Vamos para el segundo registro de ese documento.
Entonces volvemos otra vez a explicar el 3, le damos un enter, abrimos aquí al flecha abajo. Entonces, ¿cuál sería la siguiente cuenta? La cuenta del socio A. ¿Sí? Entonces le damos un enter. De naturaleza, esta cuenta que llaman el capital suscrito, por naturaleza es un débito. Es un débito. Entonces, como es un débito, entonces vamos a escribir el primer valor de lo que está suscrito, que pertenece al socio A. Entonces, hablamos de un perro llamado Dharma, que vale 20 millones de pesos. ¿Por qué 20 millones de pesos? Porque es un perro que ya está capacitado, es un perro que está entrenado, es un perro que tiene habilidades específicas, es un perro que ya está sociabilizado, es un perro que sirve de líder para la manada, etc. Por eso tiene tanto precio este perro. Entonces son 20 millones. 1, 2, 3. ¿Listo? 20 millones. Y en el crédito no escribimos nada. Vamos para la letra C. Vamos para el siguiente registro de ese mismo documento. Entonces el número 3. Le damos un enter, abrimos aquí al flechado, seguimos con el 3, entonces vamos al socio B. Si existieran más socios, pues obviamente tenemos que meter más nombres, ¿no? El socio C, el socio D, el socio F, G, H, etcétera, o los nombres de los socios, si queremos manejarlo mejor así. Entonces, el siguiente es el otro perrito, es una perrita. La perrita tiene un costo de 10 millones, es una perrita que también está entrenada, también tiene habilidades específicas, ya está sociabilizada, es una perrita que ya tiene entrenamiento básico, es decir, tiene todo el complemento de un perro entrenado completamente para poder trabajar en medios emocionales, por ejemplo, ser una compañía emocional para las personas que la necesitan. Entonces la perrita va a servir ahí mucho en ese punto. Entonces, como tal, la perrita ya tiene un valor significativo, y ese valor significativo son 10 millones de pesos. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 10 millones de pesos. Entonces, arriba, obsérvese que ya aparece 20 millones, 30 millones, dos registros. Entonces, aquí yo le voy a escribir la letra T porque pues ya termino. Como yo quiero cerrar, entonces la pregunta que viene, oiga, ¿cómo es que se cierra? Entonces, yo me pongo aquí en el puntero, en este dibujito, que se llama ayuda su formulario y aparece una leyenda que dice cuando entre su formulario recuerde que al final de todo para salir de activar control más bloqueo mayúscula más tab. Entonces significa que si tú estás aquí y le dices control bloqueo más mayúscula más tab, ya te sacó y quedaste otra vez en el formulario padre y has salido del formulario hijo. Pero la ventaja que tienes ahora es que ya totalizó tanto los débitos como los créditos. Lo que debe seguir es que si todo está perfecto, el sistema debe decir la observación de este documento contable cumple con su partida doble, es decir, está cuadrado. Entonces le damos un enter acá y aparece cuadrado. Pero ¿qué pasaría si nosotros hubiéramos escrito un valor diferente? Pues aparecería descuadrado y aparecería el botón en color rojo, ¿de acuerdo? Entonces, ya tengo tanto los datos del general, que son los del formulario padre, como los datos del formulario hijo, que son todos los detalles de ese documento. Se movieron 3 registros, los débitos están al día, los créditos están al día, tanto lo uno como lo otro, al hacer la operación de la partida doble, que es débitos menos créditos debe ser igual a 0, entonces me dio 0, entonces está cuadrado. Si hubiera habido una diferencia, saldría la palabra descuadrado y el botón en color rojo. Pero como en este caso salió en verde, quiere decir que está cuadrado, entonces lo puedo grabar sin ningún problema. Entonces, cuando yo le digo aquí guardar registro, en este momento me dice, ¿grabará el registro transacción contable? Sí. Me saca otro mensaje que dice, al grabar el registro, modificará el contador del documento contable, agregará registro novedad usuario. Cuando yo le digo aceptar, él ya lo hizo. No sale de ahí, porque yo de aquí ya puedo salir directamente, pero ya el hecho ya está. Observemos qué pasa en el hecho de que ya está. Si yo entro aquí a usuarios y entro aquí a consulta y entro aquí a Yaya Sandra, directora, entonces aquí aparece la palabra contable. Dese cuenta que aquí la palabra contable, ¿sí? Contable, aquí aparece IG, RDC, ¿sí? Aquí ya está más clarito porque aquí ya lo hice, esto fue sobre las 19 horas 42 minutos porque este fue a las 6 de la tarde
cuando hice el primer registro, y este es el último que hice, contable, y dice IG, raya RDC, raya ASA, 244001. Listo, ya está ahí anotado. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que observar aquí? Cuando vamos a la contabilidad y nos vamos al documento contador, vamos a observar que asiento de apertura en este momento ya aparece como 244001. Si yo quisiera hacer uno siguiente igual a este, entonces ya vendría con el número 2. Y así por el estilo. ¿Ok? Entonces, hasta ahí lo tenemos. Pero, ¿qué pasa cuando yo entro a la transacción y hago otro? ¿No es cierto? Vamos a pensar en lo siguiente. Vamos a entrar aquí a transacciones. Yo voy a hacer un asiento de apertura. Entonces, dése cuenta que ya aparece no el 1, sino el 2. ¿Sí? Ya aparece el 2. Lo voy a escribir aquí 091224. Y le doy un enter. Entonces, acá le digo empresa. Aquí le escribo asiento contable. ¿Sí? Asiento contable. Entonces, cuando yo le digo asiento contable, entonces entro aquí, 3, aquí abro, aquí le pongo capital suscrito, entonces aquí le voy a poner, por ejemplo, 25, aquí le voy a poner 25, ¿sí? Listo, le digo aquí C. Aquí en el siguiente voy a poner 3, entonces aquí yo le voy a decir este, pero aquí me voy a equivocar, aquí le voy a poner 15 y le digo la letra T, salgo, control, bloqueo mayúscula. Entonces en ese momento cuando sale aquí, en uno dice 15, en otro dice 25, cantidad de registros 2. Cuando yo marco, dése cuenta que la palabra que aparece es descuadrada, está en botón rojo. ¿Por qué aparece? Simplemente los créditos y los débitos no están siendo parejos, no están formando la partida doble. Entonces en ese momento digo, bueno, vamos a guardar el registro, por ejemplo. Entonces el sistema me dice, ¿va a grabar el registro de transacción contable? Yo le digo, no. Y me dice, no se guardó ningún registro de este documento contable. Aceptar. Y sale. Entonces yo voy a entrar ahora sí y voy a echar un ojo físicamente, sin programas aún todavía de esto. Voy a mirar en Contab qué quedó. Entonces démonos cuenta que en Contab, aquí, perdón. Entonces aquí en QR, entonces solo aparece uno, que fue el que hice ahorita, que era el ASA 244001, ¿no es cierto? Y el del detalle, entonces fueron 3, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Cerramos todo. Entonces quiere decir que en este momento ya pues ahí están anotados los elementos, ¿no? Iniciar. Yo quisiera echar un ojo para mirar el contador. ¿Qué pasó con el contador de ese documento? Contabilidad. Y voy a mirar aquí. Asiento de apertura. ¿Qué aparece allá? 244001. ¿Qué quiere decir? Nunca pasó nada de que fuera a cambiarse, alterarse. No. ¿Por qué? Porque cuando yo le dije grabar registro y le apunté al botón no, pues simplemente él abortó todo el proceso que yo había hecho. ¿Por qué? Porque estaba mal hecho ese dato ahí, no cabía ahí ese dato. Entonces no afectó el contador de estos documentos contables. Eso es todo, amigos, amigos. Entonces así, bueno, ya como nos queda eso, entonces, ¿qué viene en el siguiente video? Que es el número 38. En el siguiente video lo que vamos a hacer es cuadrar las ayudas de ese formulario. Esa es toda la tarea que vamos a hacer en el número 38. Y quedan ustedes cordialmente invitados para que vean ese video. Y aquí pues ya termino el proceso, salgo de acá. Y pues me queda solamente decirles a ustedes que muchas gracias por la suscripción, muchas gracias por los comentarios si los hay. Los invito a que el que se encuentre interesado en querer obtener este archivo, que es el B-Project temporada 5, que está listo para que usted pueda empezar desde el video número 27 en adelante, todo el proceso de la parte contable lo puede hacer y pueda ir a la mano a la par conmigo. Esa base de datos tiene un costo.
que es de $75, que lo pueden pagar, ya bien sea, si es por Western Union, todo lo que necesitan es mi nombre completo, Sandra Liliana Yaya Wilches, Colombia. Y cuando ustedes hagan el pago de los $75, entonces me van a avisar por correo electrónico y me enviarán el tiquete que tiene los 10 dígitos con los cuales yo voy a la oficina de Western Union y con ese numerito yo puedo retirar mi dinero y entregarles a ustedes la base de datos. Si estamos en Colombia es mucho más fácil porque solamente tienen es que depositarlo en INEQI, que es el 305-381-5766. No más, eso es todo. Y tendrán el archivo. Se preguntarán ustedes, pero ¿cómo Sandra nos va a mandar el archivo? Yo se lo mando por Mega, ¿sí? Con un enlace para que usted lo pueda descargar. Recuerde que al descargarlo, cuando usted lo vaya a hacer en su computadora, esté con Access 2013, 2015, 2019 o la última versión, siempre tendrá que tener presente el cambio de la referencia, ¿no? A nivel del editor de Visual Basic, eso tiene que hacerlo. Si no lo sabe hacer, pues es muy sencillo, me puede escribir y yo con mucho gusto lo asisto, lo oriento de manera virtual o de manera remota, ¿sí? No es más. Bueno, amigos, amigas, hasta aquí llegamos al final de este video. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.